Segundo parcial de Introducción a la Programación. ¿Qué es la recursividad y cómo funciona? La recursividad es aquella que se llama a sí misma sin necesidad de ningún iterador ni bucle. ¿Cómo funciona? Bueno, la recursividad tiene una condicional y después también tiene un llamado al método. Entonces, en caso de que se cumpla la condicional, se sale del método. Sin embargo, en caso o se cumple lo que se pide y en caso de que no se cumpla la condicional, el método se va a seguir llamando hasta que la misma se cumpla. Se dan lo que son los casos recursivos. Este método es un caso recursivo, ya que los casos recursivos se llaman a sí mismos y el problema se va resolviendo para generarse mejor. ¿Qué es un caso recursivo? Es una solución que requiere utilizar el método. Entonces, en este caso se da la condicional, que es si la aquí encuentran las entradas. Si la cantidad de piezas es igual al largo del rompecabezas, que me retorne imprimir estructura. En el caso de que cantidad de piezas sea diferente al largo del rompecabezas, se mete en el else, que me dice para cada pieza en el cuarteto me entrega la posición inicial, me entrega la lista de posiciones y me dice que cuarteto es un método llamado cortar en 4, que como lo dice la palabra, corta en 4 la imagen. Después le pide a rompecabezas que remueva la pieza. Rompecabezas viene con una imagen inicial sin cortes, eso es lo que elimina. Después a rompecabezas se le suma al cuarteto, que es la imagen partida en 4. Tras eso le pregunta si la posición inicial más 3 es igual a verificar. Verificar es que significa si es potencia de 4, porque es otro método. El cuarteto va a ser igual a rompecabezas en su posición inicial. Y después vuelve a llamar al método y le vuelve a preguntar. En este caso, en los casos recursivos se dice que se va resolviendo. Se puede usar así, podemos usar el ejemplo de que se va resolviendo para hacer el problema más pequeño. Entonces, cantidad de piezas, podemos poner que el usuario puso 16. Entonces, la primera corrida, rompecabezas va a tener 1. Cuando vuelve a correr, rompecabezas va a tener 4. Y cuando vuelve a correr y llega rompecabezas, va a tener 16. Entonces, por cada vez que recorre el método, se va acercando más y más a la solución, hasta llegar a lo que es el punto de parada. Parada es cuando ya se cumple la condicional. Entonces, como lo dice la palabra, el método se detiene. Después se dan lo que son los resultados parciales. Los resultados parciales, como lo dice la palabra, es una parte de los resultados, pero no el total. Entonces, aquí se usa el algoritmo de ordenamiento Quicksort. En este caso se usan menores, mayores e iguales. El conjunto de todos estos va a ser mi resultado total. Sin embargo, la lista que va a involucrar a los menores, la lista que va a involucrar a los mayores y la lista que va a involucrar a los iguales individualmente son resultados parciales. Pero ya el resultado total es cuando me tira todas las listas con todos los ordenamientos. También se habla de la legibilidad. La legibilidad y el orden son sumamente importantes y necesarios, ya que permiten tanto a nosotros como a otros programadores o personas que tengan algún conocimiento en los lenguajes de programación entender el fin o el sentido de un código. La legibilidad logra que se pueda dar una amplia comprensión y así al ser fácil de leer, puede evitar malentendidos. En caso de querer hacer algún cambio a algún código, es muchísimo más fácil tener un código legible, ya que se puede puntuar el problema y resolver. También en caso de que se hagan trabajos en equipo o que alguien quiera hacer una mejora o revisión de un código ya creado anteriormente, al tener legibilidad se puede ser mucho más fácil de corregir. Formas de tener legibilidad en los códigos puede ser que los métodos tengan nombres con algún sentido o que el método en sí diga exactamente de lo que se va a tratar todo el procedimiento y también que cada una de las variables tenga un nombre que se pueda comprender. Aquí hay un ejemplo. Se ve producto escalar con sus entradas. Entonces aquí me dice que multiplicación es una lista vacía. Después me pregunta que para el índice en el rango del largo del vector
multiplicación, a multiplicación se le va a añadir vector y el elemento de vector por escalar. Y así va a ir cada uno de los elementos de vector, se va a ir metiendo. Sin embargo, y después le va a retornar lo que ya es la multiplicación per se. Esto es un código muy legible, ya que el método nos explica lo que se va a hacer. Es un producto de una multiplicación escalar. Se nos da multiplicación y después se nos explica que multiplicación va a ser básicamente una multiplicación. Entonces este es un método en el que cualquier persona podría ubicarse y es totalmente legible. Ahora, en el caso de la explicación de tablero, nos vamos a dirigir a crear tablero. Ok, crear tablero se encarga básicamente, bueno, aquí me dan unas constantes y después crear tablero, como lo dice también el método, se va a ir encargando de darme una visualización de lo que es el tablero per se. En realidad, si lo corremos, aquí me va a presentar el tablero ya realizado. Entonces aquí me va representando y me va dando los segmentos. Entonces cada segmento va a ir variando con sumas y restas según su posición. Entonces aquí me dice que las filas van a encargarse la suma de fila marco más de fila segmento lineal, y las columnas son columna marco, y después se multiplica el largo del segmento por 2 y después se suma 2. Y cada uno de los segmentos se puede ver que dice, digamos, para cada casilla en un rango de largo del segmento lineal, el tablero en X posición en fila y Y posición de columna va a ser igual a la lista de casillas según su posición. Después a posición se le va a sumar también posición más 1 y a fila se le va a restar. Como dije, según su ubicación van a ir variando. En este segmento lo que hace es que su fila va a sumarse, su columna se va a restar, posición se va a sumar y todas van a ir variando, ya que, como pueden ver aquí el tablero, cada quien va a obtener una diferente distribución en cuanto a líneas, columnas, etc. Después también podemos ver, ya que este método involucra otros métodos, podemos ver lo que es crear lista de casillas. Crear lista de casillas lo que va haciendo es hablando de las complejidades de las casillas, porque aquí habla, digamos, si para casilla en un rango aquí se recorre total casillas y se le suma 1, entonces, aquí, para las casillas en casillas iniciales se les va a añadir estilos de color y después el Z-fill, que lo que hace es añadirle ceros. En este caso, si tienen que ser de 2 dígitos, 0, 1, 0, 2, hasta llegar a los dígitos a los números de 2 dígitos. Después me dice que si casilla es divisor de 2 igual 0, en este caso sería si casilla es par, se le añade el estilo 1 normal, el string de la casilla y los ceros. En caso contrario se le añade el estilo 2. Después, para la lista de casillas, también se le añade el estilo 2 y se le llena con ceros. Ya para las casillas finales, para casilla en final, se le va a añadir casillas finales y después aquí, si ustedes lo ven, hay un espacio que se multiplica por el tamaño de la casilla. Esto lo que hace es que si la casilla es 2 acá, entonces se dejan 2 espacios y cosas así. Después aquí se ve donde se va acomodando el largo de las fichas para cada color de los jugadores. Y ahora vamos al método agregar ficha. Ok, lo que hace básicamente este método es que, bueno, acá, si la casilla, la posición de la ficha es igual a la casilla final, que se pase. Pero digamos, si la casilla no se encuentra en casilla casa, van a ir variando las posiciones de la casilla. Y aquí se agrega, disculpe, ahí. En este caso se agrega la ficha a la derecha. Y en caso contrario, digamos, aquí es cuando entra una ficha nueva
y se encuentra una ficha ya ubicándose. Entonces lo que pasa es que se pasa la ficha a la izquierda y después se vuelve a poner a la derecha. Ya aquí tuvimos crear tablero. Y por último, aquí se crea la matriz en la que se va a ubicar las fichas y las columnas. Y aquí también de nuevo se multiplican lo que son los espacios que se van a dejar y todo, porque también eso permite la creación del tablero. Y después imprime tablero, que es donde se pone, donde se invoca crear tablero, se ponen los números de fichas y con este procedimiento se puede ver el tablero per se.